Lo primero que hay que entender es ese concepto. ¿Qué es capacidad de almacenamiento? La capacidad que tienen algunos dispositivos, ¿cierto?, de poder guardar información, ¿vale? Importante, esta capacidad se mide en una unidad, así como cuando uno quiere medir la distancia de algo, ¿cierto?, se utiliza la unidad del metro, y todos sus múltiplos, kilómetro, decámetro, los submúltiplos, centímetros, milímetros, o sea, todo lo que se pueda medir, ¿cierto?, normalmente se hace con una unidad. Por ejemplo, si quiero medir cuánta agua hay en este vaso, bueno, entonces hay que usar una unidad de medida de capacidad, ¿cierto?, o de volumen. Entonces puedo usar el metro cúbico, el litro, el mililitro, etcétera, etcétera. Si quiero medir el peso de una persona, ¿cierto?, debo usar una unidad que me permita medir peso, ¿ok? Como son los gramos, los kilogramos, etcétera, etcétera. Así tal cual ocurre con esta capacidad, con esta magnitud que se llama capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿en qué se mide la capacidad de almacenamiento, chicos? Fácil, se mide en una unidad llamada bytes, ¿ok? Se escribe así, B-I-T-E-S. Todo esto está en la guía. Si ustedes han sido juiciosos, yo sé que no hemos explicado a fondo el tema por el tema del paro, pero si han sido juiciosos, ¿cierto? Las guías no son solamente para hacer la actividad que está al final. La guía también nos provee una información, ¿cierto?, inicial, que también nos sirve como un punto de partida. Entonces, la guía no es solamente para ir al final a ver qué hay que hacer, no, también tienen información que también pueden leer, ya que es muy útil, ¿ok? Y que también nos puede permitir, bueno, aprender de manera un poquito más autónoma, ¿no? O sea, uno por su propia cuenta. Sin embargo, obviamente para eso están las clases también, para aclarar, complementar, enriquecer eso, ¿listo? Entonces, no deberían estar en 0-0 totalmente, porque ahí también en la guía pues está bastante la orientación. Así que siempre que puedan, se me van a la guía y refuerzan esto que vamos a ver ahora. Entonces, decimos que esta capacidad se mide en bytes, y los múltiplos del byte tienen que aprenderse esto de memoria. Y en este orden: kilobytes, el byte es el punto de partida, los kilobytes, luego vienen los megabytes, los gigabytes, también tenemos los terabytes, ¿ok? Y de alguna manera, pues, ¿para qué se sirve esto de la capacidad de almacenamiento? Fácil, chicos. A través de esto yo puedo ver el tamaño de los archivos. Miren, cada vez que vamos a un programa como este, como el explorador de archivos, yo puedo ver un archivo, ¿verdad? Puedo ver su tamaño, ¿cierto? Casi siempre se expresa en alguna de estas unidades, bien sea kilobytes o megabytes, ¿vale? Para poder tener una idea de cuánto ocupa, cuánto espacio de almacenamiento necesita un dispositivo para poderlo guardar. Por ejemplo, si tengo una película en Full HD, que, bueno, Full HD, bueno, sí, supongamos que la película ocupa un tamaño de 5 gigas, pero yo tengo una memoria USB de 4 gigas. Entonces, ¿será que esa película me cabrá en esa memoria USB de 4 gigas si la película ocupa 5 gigas? No, señor. No, señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo saber y determinar eso? Pues obviamente a partir de la capacidad de almacenamiento, o sea, cuánta información puedo guardar en el dispositivo y el archivo que yo quiero guardar en él, ¿vale? Obviamente si sobrepasa su capacidad, pues ¿qué significa que no puedo? O sea, si este vaso tiene una capacidad de 800 mililitros, un ejemplo, y le quiero meter 1 litro de agua, o sea, 1000 mililitros, ¿qué va a pasar? Pues no va a poder, se va a desbordar, ¿cierto? Pues nada más cabrán los 800 que le caben, los otros 200 no. Sencillo, es muy fácil, ¿verdad? Si en un cuarto, a ver, caben 2 personas, un ejemplo, por aquí por decir cualquier locura, pues no es lo mismo meter a 500 personas, no van a caber, o sea, todo tiene una capacidad, y como dicen, esa capacidad nos movemos, ¿vale? Entonces, aquí también pasa esto, la capacidad de almacenamiento, chicos, siempre la vamos a usar para comparar el tamaño de los archivos y en función de la capacidad de almacenamiento que tenga un dispositivo donde yo pretenda guardarlo, listo. A ver, por aquí hay alguien que está pidiendo ingresar. Quiere decir que se le olvidó mínimo la clave y la cuenta de Teams. Es Isaac Helmes. Vamos a admitirlo por aquí. Ok, listo. Bien, entonces seguimos, chicos. Entonces, una vez aclarado eso, para eso vamos a utilizar la capacidad de almacenamiento, y llegamos a esta tablita, que todo esto yo se lo dejé en la guía, eso está en la guía, esto yo no me lo he sacado del sombrero. Esta tablita es clave porque me muestra cada unidad de la capacidad de almacenamiento, cada una de las unidades, de los múltiplos pues de la unidad. Ya sabemos que se mide esto en bytes, y a partir de allí viene en este orden, miren, los kilobytes,
los megabytes, los gigabytes, los terabytes. La más pequeñita es el byte, luego viene el kilobyte, megabyte, y la más grandota hasta aquí. Pues hay muchas más, pero digamos que las que más se suelen usar en informática es hasta los terabytes, ¿ok? Ya no es tan común ver dispositivos con unidades o capacidad de almacenamiento mayores que necesitemos medirlos en más de terabytes. Entonces, por ejemplo, aquí está la proporción, el símbolo de cada uno, ¿vale? Y el tamaño que ocupa. Si se dan cuenta, miren, tienen que aprenderse esto de memoria. O sea, son 4, pero para que de alguna forma puedan comparar cada una con la otra, es importante que nos las aprendamos de memoria y sepamos que una unidad, ¿cierto?, equivale a 1000, ¿cierto?, de la anterior. Por ejemplo, el megabyte equivale a 1000 kilobytes, o sea, la unidad anterior, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? En realidad no son 1000 exactos, pero uno marca el número 1000. O sea, hay una distancia entre ellas de 1000, van de 1000 en 1000, ¿ok? Por ejemplo, el gigabyte es lo mismo que decir, un gigabyte es lo mismo que decir que 1000 megabytes, o sea, 1000 de la anterior, que es megabyte. Entonces, yo puedo decir que un gigabyte es lo mismo que 1000 megabytes, es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo tengo un archivo que tiene 4 gigabytes, entonces eso es lo mismo que decir que tiene 4000 megabytes, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí el profe lo que ha hecho es convertir, pasar de una unidad a otra, es lo que habla el punto 3, el punto 4 y un poquito el punto 2 de la actividad. Ahorita voy a explicar un poquillo sobre eso, pero por lo pronto empiecen aprendiéndose esta tablita así tan sencilla para que sepan que, por ejemplo, un kilobyte es más pequeño que un gigabyte, ¿vale? ¿Ok? Aprendan que un terabyte es más grande que un megabyte, ¿vale? De hecho, es la unidad más grande de todas, porque mire, un terabyte son 1000 gigas, y un giga a su vez son 1000 megas, y un mega son 1000 kilobytes, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera convertirlas, comparar, por ejemplo, terabytes con megabytes, tendré que hacer un cálculo matemático, ¿ok? Si quiero comparar gigas con kilobytes, tengo que hacer un cálculo matemático, ¿ok? Es como si nos metemos con las monedas, chicos. Por ejemplo, yo puedo tener dólares y puedo tener pesos colombianos, ¿vale? Entonces, para poder comparar dólares con pesos, pues yo debo convertir las dos unidades o las dos monedas en la misma unidad. O lo convierto todo en dólar o lo convierto todo en pesos para saber, ¿ok? Por ejemplo, si yo le pregunto aquí a alguien, a ver, si yo te voy a hacer un regalo, te voy a regalar 40 dólares, un ejemplo, y te voy a regalar 200,000 pesos, ¿cuál de esas dos opciones escogerías? Entonces usted tiene que comparar, ¿verdad? 40 dólares y 200,000 pesos. Usted tiene que hacer una convertir, bien sea los pesos a dólares, para que todo quede en dólares, o convertir los dólares a pesos para que todo quede en pesos. Y con base en esa misma unidad, ahí podamos comparar qué cosa es mejor, ¿ok? Entonces ya sabemos entonces que un dólar son aproximadamente 3.700 pesos, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacer un cálculo. 40 por 3.700 va a dar un valor. Va a dar un valor por ahí cercano a los 150,000 pesos, más o menos. Entonces, al convertir eso en dólares, 150,000 pesos, lo compara con los otros 200,000. Entonces, ¿qué mejor? ¿40 dólares o 200,000 pesos? ¿Qué mejor? 200,000 pesos, profe. Los 200,000 pesos, ¿verdad? Y mire que aquí lo hicimos muy rápidamente. ¿Cómo lo hicimos? Para poderlas comparar, ¿qué hicimos? Pues tuvimos que convertirlos en la misma unidad, ¿ok? O dólares o en pesos, ¿vale? Esto es muy común que esto pase. Seguramente ustedes en geometría lo han hecho cuando tuvieron que convertir unidades de medida, por ejemplo, de distancia, convertir metros a centímetros, centímetros a milímetros, kilómetros a metros, cosas así. Esto es muy común. Y en informática también se aplica en lo que tiene que ver con la capacidad de medida de los archivos, pero ya saben que no vamos a trabajar ni con litros, ni con metros cúbicos, ni con segundos, ¿vale? Que esas son unidades para medir otras magnitudes, sino que vamos a trabajar con los bytes, ¿ok? Con los bytes y sus múltiplos, que son el kilobyte, el megabyte, el terabyte, el gigabyte y el terabyte, ¿ok? Entonces, en ese orden tenemos que empezar a aprenderlo, ¿listo? ¿Van entendiéndome? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí van comprendiendo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, bien. Si tienen alguna duda, me levantan la mano, con gusto yo les sigo explicando. Entonces, una vez que ya tenemos esta tablita aquí en la cabeza, bien memorizada, entonces ahora sí viene lo interesante. Yo les dejé varios ejemplos en la guía. Estos son ejemplos de la guía. Todo esto está en la guía.
Por eso yo les recomiendo, echen una leidita, entiendan hasta donde pueden. Si necesitan que yo les aclare más, bueno, esperen a la otra clase o me colocan un mensaje que yo con gusto les oriento. Pero la idea es que en cada clase, bueno, podamos reforzar esto. En la medida que ustedes también en casa vayan leyendo, repasando la guía, ¿ok? Igual yo lo dejé bastante resumido, no lo dejé tan extenso para que no se me fatiguen. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si tienen 3 archivos con los siguientes tamaños. Un archivo que tiene 480 kilobytes, un archivo 2 que tiene 760 kilobytes y un archivo 3 que tiene 1230 kilobytes. Entonces, fíjense que todos tienen la misma unidad, todos están expresados en kilobytes. 480 kilobytes, 760 kilobytes, 1230 kilobytes. Me están preguntando que debo averiguar el tamaño total de los archivos. ¿Qué debo hacer? Fácil. Está fácil aquí, ¿por qué? Porque todos están ocupando o todos están expresados en la misma unidad, todos están expresados en kilobytes. Y como me están pidiendo el total de los archivos, pues fácil, yo sumo todos estos números y la respuesta también me va a dar en kilobytes. ¿Por qué? Porque todo está en kilobytes, así de sencillo. Tengo 3 plátanos, después tengo 2 plátanos y después tengo 4 plátanos. Como todos son plátanos, me preguntan ¿cuántos plátanos en total? ¿Qué hago? Como todo es plátano, ¿qué hago? Sumo 3 más 2, 5 y 4, 9, 9 plátanos. Sencillo, ¿verdad? Es muy fácil. El problema es si aquí esto estuviera indicado en alguna unidad diferente, porque ahí entonces sí tendría que convertir esa unidad diferente en las demás para que entonces me quede todo en la misma unidad y ahí sí poder trabajar, ¿ok? Que es el ejemplo número 2. El ejemplo 2 es distinto. Porque aquí en el ejemplo 2, mire, aquí se habla de que Felipe descargó 3 canciones con los siguientes tamaños. Una canción de 3,24 megabytes, una canción 2 de 2.980 kilobytes y una canción 3 de 0,004 gigabytes. Entonces, ojo con esto, ¿no? Mire, aquí este es un número entero, ¿no? 2.980, este es un número decimal, 3,24, o sea, un poquito más de 3 y un poquito menos de 4, ¿no? 4 megas, o sea, está entre 3 y 4 megas. Y el de abajo es un número todavía más pequeño, 0,004 gigabytes, imagínense. Entonces, tenemos que averiguar el tamaño total de los archivos, pero en megabytes y en kilobytes. Entonces, aquí está un poquito más complicado. ¿Por qué, chicos? Porque tengo un archivo en megabytes, otro en kilobytes y otro en gigabytes. O sea, o tengo que convertir todo a megabytes para comparar, o convierto todo a kilobytes para comparar, o convierto todo a gigabytes. Y es aquí donde llegamos al punto de convertir una unidad, ¿cierto?, a otra. Y aquí depende, ¿no? Si quiero pasar de una unidad pequeña a una grande, o si quiero pasar de una unidad grande a una unidad pequeña. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de gigas a kilobytes, gigas es más grande que kilobytes. Voy a pasar de una unidad grande a una unidad pequeña. Y ahí debo hacer una cosa diferente. Si quisiera pasar de megabytes a gigabytes, megabytes es más pequeño que gigabytes. Si vamos a la tablita, miren, megabytes, miren, está antes, ¿vale?, que los gigabytes. Por eso hay que aprenderse esto de memoria, para yo saber que un mega es más pequeño que un gigabyte. Entonces yo sé que esto puede parecer un poquito enredado, ¿no? Y bueno, y como hay cálculos de por medio, números, la gente a veces pero no, es muy sencillo. Entonces no piensen que es complicado, que no pueden, es sencillo. Solamente debo comparar las unidades y a partir de ellas hacer unos cálculos muy sencillitos que ya les voy a mostrar, un ejemplo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cómo se solucionaría este problema? O convierto todo a megabytes, ya la primera está en megabytes, no tengo que convertirla, pero esta sí tendría que convertirla, 2.980 kilobytes lo tendría que convertir a megabytes. Y 0,004 gigabytes lo tendría que convertir a megabytes. De esta manera tendré todo en megabytes y ahí sí podré entonces calcular el tamaño total. Y el tamaño total, ¿en qué unidad lo voy a expresar? En megabytes, porque todo lo convertí en megabytes. Pero de pronto esta persona dice, no, yo voy a convertir todo a kilobytes. Entonces convierte la primera en kilobytes, la segunda ya está en kilobytes, no hay que convertir nada. Y en la tercera convierte 0,004 gigabytes en kilobytes y tiene todo en kilobytes y puede trabajar. Así que es lo mismo, ¿no? Lo único es que voy a expresarlo en unidades diferentes. Yo puedo decir que este marcador, este resaltador, tiene aproximadamente unos 20 centímetros. Pero yo pude haber dicho también que tiene 0,2 metros, que es lo mismo. O puedo decir que tiene 200 milímetros, es lo mismo. O sea, son 3 medidas diferentes porque estoy usando 3 unidades diferentes, pero el valor es exactamente el mismo, son equivalentes, solo que lo estoy expresando en distintas unidades, ¿ok? Aquí también pasa igual.
Una canción puede tener 3,24 megas, pero yo le puedo decir que tiene 3.240 kilobytes, o puedo decir que tiene un tamaño de 0,003 gigabytes, ¿ok? Es lo mismo, simplemente todo va a depender de la unidad que yo quiera utilizar. ¿Están entendiendo, chicos? ¿Están entendiéndome hasta ahora? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor, profe, sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora aquí les voy a mostrar esa tablita que voy a... Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero antes de pasar a estos ejemplos, quiero mostrarles este cuadro, este diagrama. Ese también lo tienen en la guía. Y les va a servir mucho, mucho, mucho para poder comparar las unidades y poder convertirla de una unidad a la otra. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, miren que están en orden, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿vale? El byte, que es la típica, los kilobytes, luego los megabytes, los gigabytes y luego los terabytes, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué unidad vaya yo a convertir a otra unidad, entonces yo tendré que hacer unas operaciones. Miren arriba, arriba hay divisiones entre 1000, porque ya hemos dicho que la distancia que hay entre una unidad y otra es 1000. Entre una unidad, entre byte y kilobyte, ¿qué distancia hay? 1000. Entre kilobyte y megabyte, ¿qué distancia hay? 1000, ¿vale? Pero el problema es si yo quiero convertir, por ejemplo, de kilobyte a gigabyte, mire, de kilobyte, que es una unidad pequeña, quiero pasar a gigabyte, que es grande, entonces ya no hay una distancia entre ellos, ya hay dos distancias. Entonces me toca convertir de kilobyte a megabyte, para eso divido entre 1000, y luego lo que me dé, también lo tengo que volver a dividir entre 1000 para llegar a gigabytes, ¿ok? O sea, si a mí me dicen, profe, convierta 4000 kilobytes, conviértelo en megabytes. Entonces, a mí me dice, bueno, voy a pasar de kilobyte a megabyte. Y me dan 4000 kilobytes. Entonces, coja esos 4000 que le dan y divídalo una vez entre 1000 y lo que le dé, ya eso es megabyte. Entonces, usted coge 4000 entre 1000, eso da 4. Entonces, quiere decir que 4000 kilobytes es lo mismo que decir 4 megabytes. ¿Ok? Aquí es fácil porque solamente hay un lugar, una distancia entre ellos. Entonces se divide entre 1000. Pero si ya la distancia es mayor, entonces usted tiene que hacer divisiones sucesivas. Primero divide una vez. Por ejemplo, si usted le dice 4000 y conviértalo, 4000 kilobytes, conviértalo a gigabytes, hay dos distancias. Mire, de kilobyte hay que convertirlo en megabyte y luego a gigabyte. ¿Qué tendría que hacer usted? Coge los 4000, divide una vez entre 1000 y luego lo que le dé lo vuelve a dividir otra vez entre 1000. Y allí entonces, mire que hizo dos divisiones sucesivas, ¿ya? Entre 1000 para poder convertir de kilobyte a gigabyte. Ojo, eso en el caso de pasar de una unidad pequeña a una grande. Siempre se va a dividir entre 1000. Lo contrario va a pasar, miren abajo ahora, miren abajo. Cuando vayamos a pasar de una unidad grande o mayor a una pequeña, dependiendo de la distancia que haya, ¿cierto? Ustedes tendrán que multiplicar por 1000, ¿ok? Para poderla expresar en la otra unidad. Por ejemplo, si yo tengo 3 gigas, una memoria de 4 gigas, 4 gigas se me ocurre, conviertan esos 4 gigas en megabytes. Entonces usted diga, bueno, de gigas a megabytes. El profe me enseñó que el giga es más grande que el megabyte, entonces voy a pasar de una unidad grande a una unidad más pequeña. Entonces aquí debo multiplicar. Usted se acuerda de este cuadrito, de este diagrama, debo multiplicar. Son 4 gigas y debo multiplicar una vez por 1000. 4 por 1000, eso da 4000. Entonces, ok, fácil. 4 gigas es lo mismo que decir entonces 4000 megabytes. ¿Ok? Así hice la conversión. ¿Vale? Entonces tienen que tener en cuenta de qué unidad van a pasar. Si van a pasar de una pequeña a una grande, se divide. Y si van a pasar de una grande a una pequeña, pues se multiplica. ¿Cuántas veces van a multiplicar? Dependiendo de cuánta distancia haya entre las unidades, ¿ok? Por ejemplo, si es una distancia de giga a mega, por ejemplo, multiplica por 1000. Pero si fuera de giga a kilobyte, entonces tendría que multiplicar por 1000 dos veces. Entonces, este valor por este da 1000, queda en megas, y este por este, y este a su vez por 1000, da los kilobytes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 4 gigas, convertirlos a kilobytes, un ejemplo. Entonces sería 4 por 1000, sería 4000 megas, pero me están pidiendo kilo, entonces 4000 que tenía por 1000 da 4 millones. Entonces, 4 gigabytes es lo mismo que decir 4 millones de kilobytes, ¿ok?
Bueno, aquí lo hice hoy muy rápido y muy general porque obviamente no tengo tanto tiempo como yo lo hubiese querido hacer, pero ahí les dejo una orientación para que puedan realizar tanto el punto 3, el punto 4 y algo del punto 2 de la actividad, ¿ok? Igual no se me preocupen. Esta clase está quedando grabada y yo la voy a subir a la plataforma para que quede grabado ahí en forma de video, listo. Y la puedan repetir varias veces. Todo esto también está en la guía. Hay otros ejemplos, mire, aquí hay un ejemplo, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Todo esto está en la guía y ahí explico cómo lo hice. Así que esto les va a servir para que tengan claridad de cómo hacer esos puntos de la guía. ¿Listo?